En casa de al lado vivía una chica 10 años mayor que yo. De pequeño iba mucho a su casa. Una vez me tapó los ojos con un paño negro y me dijo que íbamos a jugar a un juego. También me dijo que, si me portaba bien, al terminar me compraría chuches. Pero un día, aquel secreto salió a la luz. Mi padre era un desastre y solo sabía vivir de fiesta. Dicen que conoció a mi madre por casualidad en un bar. Los dos acabaron juntos casi sin saber cómo, y así nací yo. Pero poco después de nacer, mi madre se llevó la mitad de los ahorros y desapareció. Desde entonces me convertí en un niño de familia monoparental. De pequeño, muchas veces me quedaba solo en casa. Y mi padre seguía a lo suyo, saliendo por ahí y volviendo tarde. La vecina me veía solo, y me llamaba a menudo para ir a comer a su casa. Tenía una hija 10 años mayor que yo, que jugaba conmigo y me daba chuches. Sin darme cuenta, ella se convirtió en la persona que más quería y en quien más confiaba. Aquel día, sus padres salieron y en casa nos quedamos solo ella y yo. De repente sacó un paño negro y me lo puso suavemente sobre los ojos. Luego me dijo que jugara con ella a un juego. En cuanto oí que, si ganaba, habría chuches, acepté sin pensarlo. Hasta que un día, justo cuando estábamos a mitad del juego, su padre volvió de repente. Me quité la venda y vi que estaba temblando de rabia. Y ella se quedó a un lado, tapándose la cara. Poco después llegó mi padre y, en cuanto me vio, me soltó una patada. Luego me llevó a casa, y me advirtió que no volviera a ir al piso de al lado, y que si lo hacía me rompería las piernas. Después de eso no volví a verla, y 2 meses más tarde su familia se mudó. Empecé a odiar a mi padre, porque sentía que por su culpa no volvería a verla. Desde entonces le llevaba la contraria en todo, y él seguía llegando a casa de madrugada. En aquella época yo parecía un huérfano, sin nadie que me cuidara ni me acompañara. Cuando fui creciendo, por fin entendí que era realmente aquello que ella me pedía hacer, pero no me arrepiento. Lo único que me duele es que, en la edad en la que menos podía hacer nada, conocí a la persona que más quería proteger. Si todavía me quedara una oportunidad, la encontraría. Cuando cumplí 18, acababa de entrar en el instituto y estaba en plena rebeldía. Y justo ese año mi padre la lió. Pidió dinero en un casino. Al huir, dejó tuerto a otro hombre por accidente. Al final perdió la casa y acabó en la cárcel unos años. La verdad no me importaba demasiado lo que le pasara. Yo solo pensaba en a dónde iba a ir ahora, sin casa. Por suerte, al menos le quedaba algo de conciencia y me dejó al cuidado de una señora apellidada Chen. Por lo que oí, había sido amiga de toda la vida de mi padre. En aquella época, mi padre todavía tenía algo de cabeza. Sentía que no estaba a su altura y no quería arruinarle la vida. Por eso, al final, nunca llegaron a estar juntos. La señora Chen era viuda y tenía una hija. Su marido había muerto años atrás y recibió una buena indemnización. Con ese dinero compró un piso en la urbanización y rehizo su vida. Nada más llegar a su casa, me invitó con mucha amabilidad a sentarme a comer. Incluso dijo que había preparado varios platos para mí. Después de decir eso, hizo pasar a su hija, y me presentó a la chica. Su hija se llamaba Chen Xue y era un año menor que yo. Pero nada más verme, puso cara de asco, aunque yo tampoco le di mucha importancia. Al fin y al cabo, no era el tipo de persona que causara buena impresión a la primera. Por entonces llevaba el pelo teñido de rubio y camisetas baratas, y con los vaqueros rotos encima, tenía pinta de cualquier cosa menos de chico formal. Mientras cenábamos, la señora Chen no paraba de hablar y de servirme comida. Chen Xue, en cambio, comía sin levantar la cabeza y de vez en cuando me lanzaba una mirada de desprecio. Esa noche, tumbado en aquella habitación desconocida, me quedé mirando al techo. Fue la primera vez que sentí que estaba completamente perdido. No sabía qué iba a hacer a partir de entonces ni dónde estaría ella ahora. Para poder ocuparse mejor de mí, la señora Chen me cambió al instituto de su hija. Era un centro privado. Y comparado con el instituto al que yo había ido antes, aquello era otro mundo. El primer día la señora Chen incluso le pidió a Chen Xue que me llevara al instituto, y hasta consiguió que me metieran en la misma clase que ella. Pero estaba claro que a Chen Xue no le hacía ninguna gracia. Me soltó directamente que no la siguiera y que le daba vergüenza. Aquello me sentó fatal. Ya sabía que no quería llevarme, pero no esperaba que fuera a hablarme así. Yo le contesté al momento, diciéndole que menuda forma de hablar tenía. Y luego me fui sin más, dejándola detrás despotricando sola. Estuve dando vueltas por la calle un buen rato hasta encontrar el instituto, pero justo cuando iba a entrar, el vigilante me paró y no quiso dejarme pasar. Incluso parecía dispuesto a echarme de allí. Bajé la vista y vi que, con aquella pinta, era normal que desentonara del todo. Parecía más un chaval de la calle que un estudiante. Le expliqué la situación 1000 veces, pero no hubo manera de que me dejara entrar. Así que me calenté y pensé que aquel instituto se lo quedara quien quisiera. Después me metí en un cibercafé cercano y me puse a jugar. Cuando volví a casa por la noche, la señora Chen me preguntó por qué no había ido a clase. Chen Xue estaba a un lado mirándome, con una expresión casi amenazante. Yo solo dije que el vigilante no me había dejado entrar. La señora Chen me miró y lo entendió enseguida. Me dijo que al día siguiente me llevaría ella misma. A la mañana siguiente, me acompañó al instituto y habló un momento con el tutor antes de irse. En cuanto entré en clase, sentí que todas las miradas se clavaban en mí. Entre todos aquellos chavales formales y aplicados, yo destacaba una barbaridad. Encima, el profesor me sentó con Chen Xue. Ella me miró de reojo con cara de asco. Nada más sentarme, saqué el móvil y me puse a mirarlo debajo de la mesa. Por mucho que el profe hablara, yo no escuchaba ni una palabra. Para mí estudiar siempre había sido una tortura. En el recreo estaba enganchado a una novela en el móvil cuando 2 chicos se plantaron delante de mi mesa. Nada más llegar, me golpearon la mesa y me preguntaron qué relación tenía con Chen Hui. Les eché un vistazo y lo entendí al instante. A esa edad, los chavales se calientan enseguida, y estaba claro que todo iba por Chen Xue. O les gustaba ella, o había sido ella misma quien los había mandado. Aunque tuviera mal carácter, también era verdad que Chen Xue era guapa. Pero a mí las chicas de mi edad no me interesaban lo más mínimo. Así que los ignoré por completo y seguí leyendo lo mío. Como vieron que pasaba de ellos, se sintieron humillados al momento. Uno de ellos intentó arrancarme el móvil de la mano.
y el otro empezó a insultarme preguntando si estaba sordo. Me levanté de golpe, los aparté de un empujón y les dije que se largaran. Aún querían seguir, pero justo entonces sonó la campana. No les quedó otra que fulminarme con la mirada y decirme que ya me enteraría. Después se volvieron a sus sitios. Y efectivamente, al salir de clase me esperaron en la escalera. Chenko estaba cerca, mirando la escena con una sonrisa de satisfacción. Uno de ellos vino directo a advertirme que me mantuviera lejos de Chen Xue. Yo ya iba cargado de rabia, así que les di una buena paliza. Chen Xue se quedó allí completamente alucinada. Pero para mí pelearme era algo tan normal como comer. Al final todavía le lancé una mirada muy seria. Aquella noche no volví a casa de la señora Chen. Me cogí una habitación de hotel y me quedé tumbado dándole vueltas a todo. La señora Chen no paraba de llamarme y de escribirme para saber dónde estaba, pero yo no tenía ninguna ganas de contestar. En ese momento decidí que no iba a seguir viviendo a costa de otros. Iba a buscarme un sitio por mi cuenta. Tampoco quería seguir estudiando. Lo único que quería era encontrar trabajo y ahorrar. Y después ir a buscarla. Al día siguiente fui al instituto como siempre, pensando en volver por la noche a recoger mis cosas. Pero nada más entrar en clase, noté que el ambiente era rarísimo. Todo el mundo me miraba raro y cuchicheaba por lo bajo, y esos susurros se cortaron en seco justo cuando crucé la puerta. Miré el pupitre de Chen Xue. Estaba vacío. Ese día no había ido a clase. En el recreo, el mismo chico al que había pegado la otra vez apareció todavía con moratones en la cara. Se plantó delante de mi mesa y delante de todos, me llamó hijo de un presidiario. Y encima preguntó cómo alguien como yo tenía cara para seguir yendo a clase. Aquellas palabras fueron como hierro al rojo vivo, clavándose de lleno en mi pecho. Sentí un zumbido en la cabeza y exploté en el acto. Delante de todas aquellas caras de sorpresa, salí corriendo del aula. Ni siquiera tuve que pensarlo para saber quién había soltado aquello. En ese momento estaba completamente fuera de mí, con la sangre subiéndoseme a la cabeza. Y me fui disparado directo a casa de la señora Chen.